Buenos días, jóvenes alumnos. Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos profe. días, ¿cómo están? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. La primera diapositivas. Esta clase es muy importante porque vamos a hacer sobre palabras también importantes. Se refiere a estas tres, ¿ve? El adverbio, la preposición y la conjunción. Están viendo la diapositiva, ¿verdad, mis queridos alumnos? A ver, la alumnita que me contestó. Sí, profe. Ah, muchas gracias, muy amable, ¿ah? Muy bien. Bueno, repito, esta es una clase especial porque se tratan de palabras muy especiales, por cierto. Y eh, a ver, ahí estamos, ¿eh? ¿Qué pasa? Digo palabras especiales porque son palabras invariables. El resto de las palabras son variables. Disculpen ustedes, vamos, estamos un poco afectados en nuestra salud. Y deseo la participación de ustedes, por favor, compréndanme. El clima está bastante cambiante y nos ha afectado un poco. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estas tres palabras, adverbio, preposición y conjunción, vuelvo a repetir, son palabras muy especiales porque son las únicas palabras invariables en nuestra lengua, en el castellano. ¿Por qué decimos que son invariables? Porque no varían, claro. ¿Y por qué no varían? Porque no tienen accidentes gramaticales. O sea, ¿qué accidentes gramaticales? No tienen género, no tienen número, no tienen tiempo, persona, modo, no tienen nada, ¿ve? Por eso son especiales. Recuerden eso, ¿eh? Bien, empecemos con la primera, el adverbio. Si nos preguntaran entonces qué es el adverbio, lo primero que diremos que el adverbio es una palabra invariable. Y aquí está, ¿ve? Morfológicamente es una palabra invariable. ¿Por qué? Porque no admite morfemas flexivos. O sea, en otros términos, no admite accidentes gramaticales. Ya dije, de género, número, no tiene nada de eso, ¿no? Bien, por ejemplo, dice, Julio comió bastante. ¿Cuál es el adverbio? El adverbio es bastante. Aquí me anticipo. ¿Qué pasa? El adverbio tiene que modificar a un verbo. Y en este caso, comió es el adverbio, ¿no? Entonces, si hago un análisis de estas tres palabras que conforman una oración, vamos a ver que Julio es sustantivo, comió es verbo y bastante es adverbio. ¿Es una oración? Claro que sí es una oración. ¿Por qué? Porque tiene verbo. Toda construcción gramatical que tiene verbo es una oración. ¿De acuerdo? Bien. Otra. Ayer fueron a la piscina. ¿Es oración? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tiene verbo. ¿Cuál es el verbo? Fueron. Ayer, ¿qué es el adverbio? Es adverbio de tiempo. Los adverbios son múltiples. Puede ser como este caso, bastante de cantidad. Ayer puede ser de tiempo, etc. ¿Qué más? Eso es morfológicamente. El adverbio sintácticamente siempre modifica, ya les dije, al verbo. Puede modificar a un adjetivo y puede modificar a otro adverbio. Se estarán dando cuenta que el adverbio es un super modificador, ¿no? Fíjate que se atreve a modificar a un verbo, a un adjetivo y se modifica a sí mismo. Por ejemplo, cuando digo vino rápidamente, ¿cuál es el verbo? Vino. ¿Y cómo vino? Rápidamente, es un adverbio de modo. Y rápidamente, siendo adverbio, está modificando al verbo vino. En el otro ejemplo, Angélica es muy alegre. Muy es un adverbio. ¿A quién está modificando? A alegre. ¿Y alegre qué es un adjetivo? ¿Eh? Además de modificar, claro, al verbo, ¿ve? Doble modificación aquí. Angélica es muy
alegre. Modifica el verbo, pero también modifica el adjetivo alegre. Y en la última dice, ella vive bastante lejos. Bastante es adverbio de cantidad. Lejos es adverbio de lugar, ubicación. Este adverbio bastante está modificando a otro adverbio, en este caso lejos. ¿Ve? Entonces se cumple esas tres funciones de modificador. Modificador de un verbo, modificador de un adjetivo y modificador de otro adverbio. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Finalmente, desde el punto de vista semántico, o sea, su significación, ¿qué es el adverbio? El adverbio siempre expresa una idea de tiempo, de modo, de lugar, cantidad, duda, etc. O sea, si vemos a la construcción de la oración, dicho sea de paso, la próxima semana ya empezamos con oraciones, el adverbio siempre va a estar en el complemento circunstancial que va a indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, causa, efecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Por ejemplo, pronto iremos a Buenos Aires. ¿Cuál es el adverbio? Pronto. Está modificando al verbo iremos. Y a Buenos Aires es finalidad. Bueno, entonces, ¿qué indica? Pronto indica, modificando al verbo iremos, indica tiempo. ¿Cuándo? Pronto. ¿Eh? Otro, Alicia cocina bien los mariscos. Mira, el verbo está cocina y cuando dice bien es de modo. ¿Cómo cocina bien los mariscos? Entonces cumple esa forma de significación también, ¿no? Acá pronto, tiempo, bien, de modo, ¿cómo no? Bien. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Bueno, seguimos mejor. A ver, ¿cómo se clasifican los adverbios? Observen, mire, hay diferentes clases de adverbios. Los adverbios pueden ser simples, pueden ser adverbios derivados o locuciones adverbiales. ¿Cómo es un adverbio simple? Pues está conformado por una sola palabra, por un solo morfema lexical, o sea, se refiere a una sola palabra. Por ejemplo, cuando dice, ya he terminado mi examen, profesor Casas. ¿Cuál es el adverbio? Ya. ¿A quién está modificando? Al verbo he terminado. ¿Eh? Otra, Aníbal. Hoy iremos, hemos trabajado demasiado. Hay dos adverbios. Hoy, adverbio de tiempo, y hemos trabajado demasiado, adverbio de cantidad. Demasiado, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues, te fijarás que es una sola palabra. Una sola palabra, una sola palabra. Por tanto, estamos hablando de adverbios simples. El adverbio va a ser derivado cuando se constituye por un adjetivo más agregado la palabra mente. Por ejemplo, si digo suave, rápida, dulce, lenta, y le agrego la palabra mente, ¿qué dirá? Rápidamente, lentamente, dulcemente, suavemente. Esas palabras a la que al final lleva mente son adverbios. Toda palabra terminada en mente es un adverbio. Y generalmente, ¿qué clase de adverbio? De modo, de modo. ¿Cómo? Rápidamente, lentamente. ¿Me entiende? Recorrió rápidamente todo el hospital. Ahí está, ¿ve? Adverbio de modo y es un adverbio derivado porque está terminado en mente. Deriva de una palabra de rápida. O aquí cuando dice Oscar está en casa probablemente. Está diciendo un adverbio de duda, no es un adverbio con certeza. De tal manera entonces es un adverbio derivado porque es terminado en mente. ¿De acuerdo? A ver, la otra. Las locuciones adverbiales. Esta sí, mucho cuidado. Si acá es adverbio simple, conformado por una sola palabra, las locuciones adverbiales están conformadas por dos o más palabras, pero que tiene la función de un adverbio simple. Ejemplo, aprender una lengua
es interesante, sobre todo la cultura de otras sociedades. ¿Qué resulta entonces? Que aquí el adverbio es sobre todo, dos palabras, ¿ve? Que viene a ser un adverbio que es una locución, locución adverbial. El otro ejemplo, hizo lo que le pediste al pie de la letra. Cada uno de estos enunciados que tienen en este caso uno, dos, tres, cuatro, cinco palabras, viene a ser una locución adverbial. Esta locución adverbial indica un adverbio que podemos expresar como un adverbio simple. A ver, muchachos, ¿cómo me están entendiendo esta última vez? Cuando digo, por ejemplo, el alumno hizo lo que le pediste al pie de la letra. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué cosa, cómo estás entendiendo al pie de la letra? Esa tiene una significación. Al pie de la letra quiere decir exactamente igual, tal como le has dicho, ¿no? Entonces, eso es hacer al pie de la letra. Y sobre todo es aquella que tiene prioridad. Dice, aprender una lengua es interesante, sobre todo la cultura de otras sociedades. ¿Ya ven, mis queridos alumnos? ¿Hasta ahí vamos bien? Muchachos, hable, por favor. Por favor, Sí, quisiera profesor. que está... Ah, muy bien, sí, mis alumnitas está. Bien, con eso hemos hecho una clasificación bastante amplia de los adverbios. Estos son los básicos, pueden haber otros. ¿Qué pasa? Si te preguntan clases de adverbios, los adverbios, desde su punto de vista de su significación, o sea, semánticamente, semántica, significado, recuerdan ustedes, ¿no? Los adverbios pueden ser de tiempo, de afirmación, de lugar, de negación, de modo, de duda, de cantidad, etcétera. ¿Qué es un adverbio de tiempo? El que indica justamente tiempo. Cuando digo hoy, ahora, mañana, tarde, ayer, pasado mañana, o simplemente pronto, etcétera, es adverbio de tiempo. ¿De acuerdo? Un adverbio de afirmación por excelencia es sí. Estoy afirmado si digo sí. Estoy reafirmado si digo efectivamente, cierto, verdaderamente, etcétera, etcétera, legalmente. Puede ser, en contraste, un adverbio de negación. ¿Cuál es el adverbio de negación por excelencia? No. Pero más que no es nunca. Y más que nunca es jamás. Puede ser tampoco. ¿Ve? Ya, entonces afirmación sí y todas sus variantes. De negación no y todas sus variantes. ¿Cuál es el adverbio del lugar? El que indica precisamente el lugar. Cuando digo aquí, allá, ahí, arriba, abajo, lejos, cerca, etcétera. ¿Ve? Todos son adverbios de lugar. Son cuantiosos estos adverbios. Por eso debemos tener mucho en cuenta. De negación, ya me digo, de modo. Aquí generalmente va a indicar la forma, cómo se realiza la acción verbal, ¿no? Bien, mal, adrede, así, deprisa. Aquí están los adverbios terminados en mente. Cuando digo, por ejemplo, eh, adverbio de modo, ¿cómo lo hizo? Rápidamente, frecuentemente, amablemente, etcétera, etcétera. ¿Ve? En adverbios de modo. De duda es cuando decimos quizá, tal vez, puede ser, acaso, probablemente, posiblemente, etcétera. También aquí están los adverbios de mente, ¿ve? Terminados en mente. Posiblemente. Cuando digo de adverbios de cantidad, poco, mucho, bastante, demasiado, cuantioso, etcétera. ¿Ve? Todos los que van a indicar cantidad. Pero recuerden, mis queridos alumnos, todos estos adverbios, cualquiera sea su clase, siempre van a modificar a un verbo en primer lugar. Pueden modificar a un adjetivo, anoten eso, o pueden modificarse a sí mismo a otro adverbio. Si hemos visto esos ejemplos, ¿verdad, muchachos?
Bien. ¿Qué diferencia hay entre un adverbio y mm, otras palabras, otras clases de palabras, o se llaman también categorías gramaticales? Cuando hablamos del adverbio, comparando con el pronombre, con los determinantes o los sustantivos, hay una característica fundamental. A ver si me dicen ustedes. Cuando empecé, ¿qué dije? ¿Qué es el adverbio? Dije. ¿Por qué se caracteriza y por qué es especial el adverbio? A ver, recuerden, participen, por favor, mis queridos alumnos. Todas estas demás palabras son variables. Y el pronombre es una palabra variable. Los determinantes, en el caso, por ejemplo, del artículo, los numerales, etcétera, los demostrativos, posesivos, etcétera, son variables. El sustantivo, ni hablar, súper recontra variable. Todas son palabras variables. La única palabra invariable en este caso es el adverbio. ¿Recuerdan? ¿Por qué el adverbio es invariable? Porque no tiene accidentes gramaticales. En cambio, el pronombre es variable porque sí tiene accidentes gramaticales. En este caso, el pronombre tiene tres accidentes gramaticales. ¿Cuáles? Género, masculino, femenino, número, singular o plural, y persona, primera, segunda, tercera persona del singular y puede ser también del plural. Mira cómo varía el pronombre, ¿ve? Los determinantes, cuando te dije, por ejemplo, el artículo el, masculino, la, femenino, los, plural, las también, mira, es también variable. Y el sustantivo, ni hablar, es una palabra variable porque tiene género y número más que nada. Si digo alumno, masculino, singular. Y si digo alumna, femenino, singular. Pero si dijera alumnos, el sustantivo ya estaría en masculino, pero en plural, ¿no? Entonces, ¿cómo va haciendo? Va variando, ¿ven? ¿Me entendieron, muchachos? Bien. Cuando digo el empleo del adverbio, mañana iremos al teatro. Ahí está el verbo iremos. Y mañana es el adverbio. Yo quisiera que me digan esta palabrita. A ver, mañana es adverbio de... ¿Qué clase de adverbio? De lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. A ver, ahí nomás. Contesten, muchachos. Sí participan ustedes, por favor. ¿Qué pasa? La mañana está muy fría. Posiblemente por eso están un poco compungidos y un poco afectados como yo en la salud. Pero participen, ustedes son muchachos, ¿eh? Jóvenes, con llena de vitalidad. Me están preguntando, mañana, ¿qué clase de adverbio es? ¿De De tiempo, de tiempo. lugar, de afirmación, de negación, Tiempo. de qué? Eso estoy preguntando. A ver, alumnita que siempre participa, De tiempo. de tiempo, por Tiempo. supuesto, muy bien, claro. Cuando estás en silencio me da como si solito yo estuviera hablando como un loquito y nadie me escucha, no puede ser, participen mis queridos alumnos. El otro ejemplo, Joel habló demasiado. ¿Qué clase de adverbio es? Demasiado. De cantidad, de duda, de modo, de negación, de lugar, de afirmación, ¿de qué? De tiempo, no Cantidad. creo. De cantidad, por supuesto. Las niñas están medio cansadas. Mira, acá quiero hacerte notar esto. Si dice las niñas, debería estar concordando con el adverbio media cansadas. Pero ¿qué pasa? Como el adverbio es invariable, nunca cambia a femenino ni a plural. Lo correcto es así. Pero profesor, sí, eso me han dicho en aulas presenciales inclusive. Medio
sí tiene que ser medio porque es el adverbio. No obstante a que se refiere a femenino, las niñas están medio cansadas. Los alumnitos dicen, no, pero debe decir media. No, pues te estoy diciendo que el adverbio no cambia. Medio, puro, por ejemplo, ¿no? Eso está correcto. ¿Y qué clase de adverbio será? Las niñas están medio cansadas. Cansadas es adjetivo. Ya, medio, ¿qué clase de adverbios? Eso le está ayudando, ¿eh? Adverbio de medio es adverbio de tiempo, de afirmación, lugar, negación, modo, duda, cantidad. ¿De qué es? Hable, muchachos. Es adverbio de modo. ¿Cómo están? Medio cansadas. El adverbio modifica el verbo, ya hemos dicho. Nos indica cómo, cuándo, dónde sucede la acción. Puede modificar a un objetivo y puede modificar a otro adverbio. Esto ya hemos dicho. Acá está diciendo qué diferencias hay entre el adverbio y los otros, ¿no? El adverbio si considero como un pronombre. El pronombre no es aquel que sustituye o está en relación al sustantivo. Cuando dice pocos comen carne de soya, pocos efectivamente es un adverbio. No, perdón, es un pronombre. No puedo confundirme con un adverbio. ¿Por qué? Porque los pronombres funcionan como sujeto que debe concurrir con el verbo. ¿Cómo es esto, por ejemplo? A ver, pocos comen carne de soya. Es una oración, efectivamente. Es una oración. ¿Cuál es el verbo? Comen. Si esta es una oración, ustedes saben que toda oración tiene sujeto y predicado. Por supuesto, además de tener el verbo, si no tiene verbo, entonces no es oración. Pero quiero que me digas cuando dicen pocos comen carne de soya. ¿Es oración o no es oración? Sí, es oración. Comen es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? Eso quiero que me digas. Bueno, esto está claro. ¿Qué pasa? Para encontrar al sujeto le pregunto al verbo, al señor verbo, con las preguntas ¿qué? ¿Quién? ¿Quiénes? Aquí está en plural, comen. Entonces la pregunta será, ¿quiénes comen carne de soya? La respuesta, pocos, pocos. Pocos está funcionando como pronombre. Y el pronombre, así como el sustantivo dije, siempre es sujeto. Siempre es sujeto. Aquí está aclarándole. El pronombre funciona como sujeto que concuerda con el verbo. Por tanto, entonces, esa es su función. No es simplemente modificador del verbo, sino funciona como sujeto de la oración. Igual acá, cuando dice muchos se identifican con esa canción. Muchos se identifican con esa canción. Es verbo, perdón, es oración, sí, señor. ¿Cuál es el verbo? Identifica. Está antepuesto de se. Se identifica con esa canción. ¿Cuál es el sujeto? El verbo me dirá. La pregunta que le hago debe tener respuesta. ¿Quiénes se identifican con esa canción? El sujeto, muchos. Y muchos es pronombre en función de sujeto. ¿Están entendiendo, muchachos? No es adverbia, por si acaso, sino es sujeto. De la forma como se ha encontrado, se puede identificar, precisar. La última, demasiados ingresan por esa modalidad. Demasiados ingresan por esa modalidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el verbo? Ya ustedes me tienen que decir. Si me dicen esto, sí está bien. ¿Cuál es el verbo? Demasiados ingresan por esa modalidad. ¿Cuál es el verbo? Mi alumnita estrella, por favor. Demasiados es el verbo. Ingresaron, perdón, el verbo dice ingresaron por esa modalidad. Claro, el verbo es ingresaron, de ingresar. ¿Cómo encuentra el sujeto? Le voy a preguntar al verbo.
Como la pregunta, ¿quiénes ingresaron por esa modalidad? Demasiados. Demasiados el sujeto. Y es pronombre. Entonces ratificamos acá, el pronombre funciona como sujeto, ¿no? Por supuesto que concuerda con el verbo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Y cómo diferencio la función del adverbio con el determinante? Los determinantes están en relación siempre con el sustantivo, no con el verbo. El determinante acompaña al sustantivo, ahí está. Cuando dije, cuando decimos acá, te esperaré mucho tiempo. Perdón, te esperé mucho tiempo. ¿Cuál es el verbo? Te esperé. ¿Cuál es el sujeto? Y yo, tácito. Yo te esperé mucho tiempo. Y cuando dice tiempo, tiempo es adverbio de lugar. Ah, se me puede decir, perdón, tiempo es adverbio. Adverbio. ¿Funciona como adverbio? No, por favor. Mucho en este caso no es adverbio, es sustantivo. Porque le puedo anteponer un determinante, en este caso artículo, por ejemplo, el tiempo. Y cuando dice mucho tiempo, mucho es un determinante indefinido. En este caso que tiene la función de cantidad. Pero no es adverbio. Esto es lo que queremos que ustedes se diferencien, ¿no? A ver, el otro ejemplo. Vino con su medio hermano. Vino con su medio hermano. Miren, cuando dice hermano es sustantivo, al igual que tiempo. Y si está antepuesto por medio o por mucho, esto con toda seguridad no es adverbio, sino es determinante. Y en este caso, cuando dice medio, puede ser adverbio de modo, ¿no? Medio hermano. En la última, comió poco panetón. Panetón al ojo nomás te das cuenta que es sustantivo. Si está antepuesto por poco no es adverbio, sino es determinante de cantidad también indefinido. Poco, mucho, etcétera. Pero está junto a un sustantivo. Y si este determinante está junto a un sustantivo, obviamente no funciona como adverbio, sino como determinante, ¿no? Del sustantivo. Y finalmente el sustantivo. Si saben ustedes, el sustantivo es una palabra variable que, ¿por qué es variable? Porque tiene dos accidentes fundamentales. ¿Cuál? Género y número. No puedo confundir con un adverbio. Cuando dice, es una mañana hermosa. Observen, ¿es una oración? Claro que sí. A ver, esa está bonita. Es una mañana hermosa. Ya estoy afirmado de que es un, es una oración. Y ya les dije que es una oración porque tiene verbo. ¿Cuál es el verbo en esa expresión? Es una mañana hermosa. Hablen, mis queridos alumnos. ¿No hay verbo? El verbo es hermosa mañana una o es. ¿Cuál es el adverbio? Perdón, ¿cuál es el verbo? El verbo, perdón. El verbo es verbo copulativo. ¿Cuál es el sujeto? Este verbo me tiene que decir que es una hermosa mañana, esta mañana, etcétera. Entonces, en este caso, una está funcionando como su mañana es sustantivo y una no es adverbio, sino es un determinante, porque está junto a un sustantivo. Igual acá, le dio el sí para casarse. El que viene a ser él es un artículo y que está junto a un sustantivo, toda palabra junto a un artículo se convierte en sustantivo. Se convierte en sustantivo. Otro, cuando dice hizo el bien en el humanidad, este bien también es sustantivo. No puedo decir que es un adverbio, sino es un sustantivo porque está junto a un artículo. ¿Ve? Está antepuesto con un artículo. Él es artículo, puede ser la,
puede ser los, puede ser una, puede ser unas. Estos son determinados artículos que a la palabra que lo acompaña lo transforma, lo convierte o funciona como sustantivo. ¿De acuerdo? El sustantivo designa conceptos y admite determinantes como los artículos. Ahí está, ¿ve? Esos son artículos. Y si está antepuesta a la palabra, esta es sustantivo, indudablemente. No me puedes decir que es adverbio. Bien, hasta ahí vamos bien, creo, me dicen, a ver. Ah, aquí hay un pequeño ejercicio. Si me dicen esto, si estamos bien, a ver, mis queridos alumnos, ¿qué te están preguntando en este primer ejercicio? Elija la alternativa que presenta más adverbios. Y recuerda que los adverbios modifican a un verbo, va a estar junto a un verbo, puede ser junto a un adjetivo o junto a otro adverbio. Y acá, dos, marca la alternativa a la que se ha subrayado correctamente el adverbio. Si me dices esto, estamos bien. Me daré por satisfecho de que mis alumnos me están comprendiendo, ¿verdad? A ver, un par de minutos aquí, mis queridos alumnos, ¿ah? Desarrollen, por favor.
A ver, retomamos. ¿Cuál es la respuesta? Elija la alternativa que presenta más adverbios. Ah, mira, ya tienen la respuesta, ¿verdad? A ver, mis queridos alumnos, está resaltadita, es la B. Bueno, parece que acá un pequeño desfase. Bueno, efectivamente esa es la respuesta. Pero comprobemos, mire, en la primera cuando dice mamá, ya no deseamos comer pollo, cada una de estas palabras tiene una función, es una clase de palabra. Empecemos una por una. Mamá, ¿qué es? Sustantivo. Ya, ¿qué es? Ya es un adverbio. Ya, no. En este caso, no es otro adverbio. Adverbio de negación, ¿no? En este caso puede ser allá es adverbio de tiempo, no de negación. Deseamos es el verbo. Deseamos comer, los dos, perífrasis verbal. Deseamos comer, subrayen. Y pollo es sustantivo. Entonces, ¿cuáles son los adverbios acá? Te está preguntando más adverbios. Adverbio ya y adverbio no. ¿Me entendieron? A ver, dejemos un poco la B. Pasemos a la C. Dice, no sabía que Eric ya tenía dos hijos. ¿Cuáles son los adverbios? Primer adverbio, no, de negación, que está modificando al verbo sabía. Que es enlace, en este caso conjunción, Eric, que es sustantivo. Ya otro adverbio similar acá a la ave, ya tenía dos hijos. Ya es un adverbio en este caso de tiempo. ¿Cuántos adverbios hay? Dos. No y ya. Están anotando, ¿verdad? No y ya. En la A tengo dos, en la C tengo dos. En la 3, quizás trabajemos aquí toda la noche. ¿Cuáles son los adverbios? Quiero que me digan a ver ustedes, por favor. Hay un adverbio de duda. ¿Cuál es el adverbio de duda? Quiero que me digan. Quizás, un adverbio de duda. Trabajemos es el verbo. Aquí, aquí, allá. ¿Qué clase de adverbios son? Adverbio de lugar. Toda la noche. Aquí toda la noche, toda puede ser adverbio también de cantidad. De cantidad. En todo caso tendría tres adverbios. Quizá, aquí y toda la noche. Tres adverbios. En la última, dice, nos vemos en la universidad, Esteban. ¿Cuál es el verbo? Nos vemos, este nos no es adverbio, este es pronombre junto con un verbo en la universidad. En este caso no hay. ¿Ve? Ahora, en la que te dice que es la respuesta porque está subrayado. Ella sí estuvo aquí, aunque ahora no lo, aunque ahora lo niega, dice, mira, ve. ¿Cuál es el primer adverbio? Ella sí estuvo aquí, aunque ahora lo niega. ¿Cuál es el adverbio? El primer adverbio es sí. Ella sí estuvo aquí. Es adverbio de afirmación. Primer adverbio. ¿Se dan cuenta, muchachos? Segundo adverbio, estuvo aquí, aquí, ¿ya? Adverbio de lugar, aunque ahora lo niega, aunque es otro adverbio, es un adverbio concesivo. De tal manera, entonces, ¿cuántos adverbios hay? Sí, aquí y aunque. Todos están modificando a verbo estuvo y al verbo niega. La respuesta por eso que es la B, tiene tres adverbios.
¿Está claro? Bien. En la otra dice, marque las alternativas, la o las alternativas, en el que se ha subrayado correctamente el adverbio. A ver, en la A, Ramón duerme como un bebé. Duerme como un bebé. Este como es comparativo. Ramón duerme como un bebé. Este es comparativo. Y está, a ver, Ramón duerme como un bebé. No, no es comparativo. Este adverbio duerme como un bebé. Sí, sí funciona, porque está modificando a cuál, a duerme. Tendría uno solo. Acá dice, se ha subrayado correctamente. Ya. Acá dice, como hacía calor, este como a comparación del otro, ese es con de causa, adverbio de causa, ¿no? Como hacía calor, es condicional, pero junto a un verbo, me tomé un helado. Ya esto, a ver, uno, acá otro. Dice en la tercera, ya te había contado lo que pasó con Luis. Ya te había contado lo que pasó con Luis, es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el adverbio? Ya te había contado, esta es el verbo, se llama perífrasis verbal, lo que pasó con Luis. Es la correcta, es la correcta. A ver, acá, pocos medios ocultan. Pocos no es correcto porque está antepuesto a médicos. Y médicos es sustantivo. Y si es sustantivo, esto es determinante y definido. Pocos, muchos, junto a un sustantivo, no es adverbio, sino es determinante. Igual que aquí, Enrique ya baila, ya canta música andina. En este caso, ya no son adverbios, sino son conjunciones. En este caso, distributivas. Acá te está preguntando dónde se ha subrayado correctamente. Está en la C. Como ya te expliqué acá, cuando es comparativo y está junto al sustantivo bebé, esto no funciona como adverbio, sino como comparativo. Y acá, como hacía calor, es condicional, ¿no? Es condicional. Por eso que la respuesta es la C, en la que se ha subrayado correctamente el adverbio y está subrayado ya, y efectivamente esta es la respuesta. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Con confianza, por favor. Pasemos entonces. A ver, pasamos acá. La segunda palabra invariable. ¿Cuál es la preposición? Y la otra palabra invariable es la conjunción. Estamos viendo uno por uno. Ya hemos terminado el adverbio. Ahora veamos la preposición. ¿Qué es la preposición? Es otra palabra invariable, mucho más, digamos, pequeña. ¿Por qué? Porque puede ser inclusive una sola letra, pero que morfológicamente es una palabra invariable, ya te dije, invariable, no varía, no tiene género, no tiene número. ¿Cómo funciona? Siempre como enlace subordinante. Es un conector, es un enlace, es un nexo entre dos o más palabras. Si digo, por ejemplo, vengo de Lima, vengo es verbo, Lima es sustantivo y de por medio está de. Y justamente esa de es una preposición que está enlazando a un verbo y a un sustantivo. ¿Me entendieron? Y por su significación. ¿Qué significación tiene la preposición? Dependerá del contexto. ¿Y qué es contexto? De las palabras que lo acompañan.
El ejemplo que le estoy poniendo, digo, vengo de Lima, ese de me está indicando procedencia. ¿De dónde vienes? De Lima. ¿Ve? Puede indicar finalidad, dirección, a dónde va, etcétera, etcétera. Si digo voy a trabajar, está enlazando a voy, que es verbo, trabajar es otro, y cuando dice a, está indicando a dónde se dirige. Por eso el significado depende del contexto, ¿no? Aquí tienen las preposiciones. Quiero aclarar también que las preposiciones son de inventario cerrado. ¿Qué quiere decir inventario cerrado? Hay una cantidad determinada, limitada, nada más pocas, no son muchas. ¿Qué pasa? Las preposiciones son total 23 preposiciones, que aquí están. Esas son las preposiciones simples. En el otro cuadro está mejor. Miren, ¿ve? En la estructura y clasificación pueden haber preposiciones simples, preposiciones contractas y preposiciones locutivas o locuciones preposicionales. ¿Qué son preposiciones simples? Una sola palabra, ¿ve? Inclusive una sola letra. Aquí más o menos está en orden alfabético para que me indiques y debes mentalizar esto. Si sabes esto no hay ningún problema. Y aquí cuenta, por favor, hay 23 preposiciones. ¿Cuáles? Aquí en orden alfabético, aquí un poco se alteró, creo. A ver, a, ante, son dos únicas preposiciones con letra A. Luego, bajo, bajo es una sola, con la B. Con la C hay tres, cabe, con, contra. Ahí está, ¿ves? Con la D, de, desde, durante. Tres, ¿ves? De, desde, durante. Siguiendo más o menos el orden alfabético. Con E solamente hay dos, en, entre. Luego nos vamos hasta la H, porque con la H hay dos también, hacia, hasta. De ahí hasta la letra M no hay ninguna preposición, solo cuando llegamos a la M es mediante. Estas son innovaciones de la gramática última 2010 con la cual están estudiando ustedes. Durante, mediante. Ahí está, ¿ves? De ahí nos vamos hasta la P, para, por, y pro, para, por, pro. Esta pro ha sido un poco discutida, pero consideramos ahí. Luego con la C hay, perdón, con la S hay tres, cuatro, perdón. Según, sin, sobre y so. Acá está sobre, so. Según, sin, sobre y so. Alguna vez un alumno también es muy discutido. Me decía, profesor, a mí me dijeron que la preposición so ya no existe. No es que no existe, sino está en desuso. Es un, es un, es una palabra, cuando está en desuso, se llama que son palabras anacrónicas o palabras arcaicas, etcétera, pero está presente, siempre está so. ¿Qué más? Para finalizar, ya dije con ese según, sin, sobre y so, y con T hay una sola que es tras, y luego termina con la V, versus y vía. Si cuentas incluyendo pro, son 24 preposiciones. Vuelvo a repetir, esto debe estar en tu cerebro, ¿no? De tal manera que no puedas tener duda cómo funcionan esas preposiciones. Si te preguntaran entonces, ¿cuáles son las preposiciones? ¿Cuántas preposiciones simples hay? Entonces dirás en orden alfabético a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, ven, entre, etcétera, etcétera, hasta terminar en versus y vía. 24 preposiciones, incluyendo pro. Bien, ¿qué pasa en las preposiciones contractas? Se forma con la preposición al más el artículo el. ¿Qué resulta?
Al más el es al, es una preposición contracta. Y luego de más el, que resulta, es del, la preposición contracta del. Dos preposiciones contractas, contraídas, al y del. Ya te estoy explicando cómo se ha formado. Además de estas, tenemos preposiciones o locuciones preposicionales, en la cual va a haber necesariamente la presencia de dos o más preposiciones. Por ejemplo, si digo a base de, ¿qué resulta? Esta es una locución preposicional porque está conformada por a, por base y de, tres palabras. Dentro de ellas están dos preposiciones simples, ¿ve? A y de, acompañando a la palabra base. Esta va a indicar algo, por ejemplo, en una oración si dijera, esta comida está preparada a base de pescado. Esta comida está preparada a base de pescado. Estoy utilizando aquí una locución preposicional. Y te aclaro que esta locución preposicional puede cambiarse por una sola preposición simple. Por una sola preposición simple. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Si yo digo, esta comida está preparada a base de pescado, esta a base de pescado, ¿con cuál de estas preposiciones la reemplazo? Tiene que ser con una sola, porque es equivalente. Y si se dan cuenta ustedes, puede ser con una sola preposición, con. Entonces, ¿cómo dirá la oración? Esta comida está preparada con pescado. En vez de decir a base de pescado, ¿no? Entonces reemplazo por con. O sea, hay equivalencia, ¿ves? Pero se debe tener en cuenta que las locuciones preposicionales siempre van a tener una preposición. Cuando dice debajo de, ahí está la preposición de. Delante de, ahí está la preposición. Por medio de, ahí tiene dos. Por y de, que están acá. Entonces, estas se llaman locuciones preposicionales, ¿no? En vez de, ahí está, en y de acuerdo con. Estas locuciones preposicionales no pueden alterarse en su orden. Esto ya está establecido. No puedo decir de con acuerdo de o de acuerdo a. No, así tiene que ser. De acuerdo con, por debajo de, frente a, etcétera. Entonces, tres clases de preposiciones: simples, contractas y locuciones preposicionales. ¿De acuerdo, muchachos? Estoy haciendo más sencillo, por favor, no puede ver, ¿va? ¿Alguna pregunta? ¿Qué significado contextual presentan las preposiciones? Por supuesto, van a tener diferentes valores. Por ejemplo, a se puede utilizar para indicar tiempo, para indicar causa, para indicar precio, etc. Si la oración dijera, por ejemplo, se fue a Megaplaza, acá está, ¿ve? Se fue a Megaplaza. ¿Qué cosa está indicando? Está indicando a dónde se fue, en qué dirección, a Megaplaza. Entonces está indicando esa vez, tiene ese valor, indicar dirección, a dónde va. Sin embargo, cuando decimos no venimos, nos vemos, perdón, a las 5. Nos vemos a las 5. Esta A no va a ser igual que la anterior, sino está indicando tiempo. ¿A qué hora nos vemos? A las 5. ¿Sí? O sea, las palabras que acompañan se llaman contextos. Esas van a determinar la función que tiene esa preposición. Por ejemplo, si digo, compré este coche a 400 soles, esta A no indica igual que las demás, está indicando precio. Está indicando precio. A 400, ¿ve? ¿Me están entendiendo, mis queridos alumnos? De igual modo, con. Con puede indicar instrumento, compañía, modo, por ejemplo, como instrumento.
La abrió, lo abrió con una comba. ¿Con qué? Con una comba. Ahí está. ¿Qué instrumento utilizó? Una comba. Otro, que puede indicar compañía. Ahí vive. Con su novio. ¿Con quién vive? Con su novio. Ahí está, ¿ve? Compañía. Diferente, ¿no? Depende de cómo está estructurada la oración. Lava con cuidado. Este con es de modo. ¿Cómo lava? Con cuidado. O sea, tiene diferentes valores, diferentes formas de expresar. Por eso depende del contexto en el cual se emplea la preposición. Otra que tiene mayor cantidad de posibilidades de expresión son la de. Por ejemplo, cuando digo el sillón es de cuero, ¿qué me está indicando? ¿De qué materia está hecho el sillón? De cuero. Ahí está, ¿ve? O cuando dice hablaremos de salud pública, se está refiriendo al tema, al asunto. ¿De qué van a hablar? De salud pública. Y la otra dice, se desvaneció de dolor. ¿Ese de qué está indicando? ¿Por qué se desvaneció? De dolor. Está indicando causa. Causa. Y cuando dice la casa de Ruth está cerca, esta es pertenencia. ¿De quién es la casa? De Ruth. De Ruth. Entonces, pertenencia. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Habla, muchachos. Si no me dicen, no continúa. Sí, profesor. Muy bien. Continuamos entonces. Fíjate, son 23 preposiciones, solamente estamos haciendo aquí algunas. En, por ejemplo, ¿qué indica? Puede indicar medio, lugar, modo. Medio, por ejemplo, fuimos a la comunidad en moto. ¿En qué fueron? ¿En qué medio de transporte? En moto. Otra, puede indicar lugar. Su mascota está en el balcón. Ubicación, ¿ve? Lugar, ¿dónde está? Y de modo, hablamos en voz baja. ¿Cómo hablamos? En voz baja. O sea, este en, mira, tiene cuántos valores, ¿ve? Puede significar diversidad de formas. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender precisamente del contexto, las palabras que lo acompañan. Por eso cuando hacemos una oración debemos utilizar en forma adecuada las preposiciones que son nexos o enlaces. ¿Para qué va a indicar? Tiempo. Por ejemplo, la reunión se programó para el viernes. Ahí está el tiempo. O puede ser destinatario. Traje este pastel para el cumpleañero. ¿Para quién trajo? Para el cumpleañero. Ahí está, ¿ve? Eso es para. Por. Por indica causa, agente, medio, por ejemplo. La premiación por ser una buena investigadora. Perdón, la premiaron. ¿Por qué la premiaron? Por ser buena investigadora. Esto es causa. La otra, la obra fue interpretada por un peruano. Este es quien realizó. Eso se llama complemento agente. Por un peruano. Agente, ¿ya ve? Y cuando dice medio, ellos se comunican por Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué? No es por otro, sino por este medio que se llama Facebook. ¿Verdad, muchachos? Estos son expertos en eso ustedes, ¿eh? Bueno, a ver, veamos. A ver, esta dos. Aquí sí no hay nada resaltadito ni nada, por favor, ¿ah? A ver, ustedes me dirán. ¿Cuál es la respuesta? Lean bien, por favor. Si no me contesta, bueno, no creo que me decepcionen, mis queridos alumnos. Ya, otro par de minutos, por favor, ahí. Pero trabajen, por favor, ¿ah?
Jóvenes alumnos, retomamos entonces. La respuesta de la primera, subraya la preposición que escriba y escriba a la derecha el significado que expresa en cada contexto. ¿Recuerdan ustedes que les dije? Las preposiciones de acuerdo al contexto pueden indicar causa, dirección, finalidad, puede ser anterioridad, posterioridad, lugar, tiempo, etcétera. Eso quiero que me escriban por acá. Pero previo a esto tenemos que reconocer cuál es la preposición aquí. En la A dice, el sábado iremos a la Biblioteca Nacional. ¿Cuál de estas palabras es la preposición? O pueden haber dos preposiciones. ¿Qué me dicen? Por favor, participen. A la. Claro, en este caso solita la A. Solita la A. Recuerden que la preposición, a ver por acá. Ah, acá está. Aquí está A. Solita la A. Recuerda que puede ser cualquiera de estas 23. A, ante, bajo, cabe, con. ¿Recuerdan? Cualquiera de estas. Muy bien. Entonces, cuando dice iremos a la biblioteca, a es la preposición. Subrayen, por favor, o en todo caso poner un recuadrito. Ya, esta, ¿qué significado tiene? Me tienen que decir esto. Causa, efecto, dirección, finalidad. ¿Qué cosa es? Cuando dice, el sábado iremos a la Biblioteca Nacional. Acá, ¿qué ponemos, muchachos? A significa dirección, pues dirección. ¿A dónde vamos a ir? A la biblioteca. Esta A solita está indicando esa, ¿verdad? Ya, en la B. Por su retraso, perdió el avión hacia Lima. No solamente puede ser, mis queridos alumnos, como dije, acá, por ejemplo, no puede ser solamente palabras sueltas, más bien en la otra creo está más clara. No puede ser solamente una clase de preposiciones. Existen tres clases de preposiciones. Aquellas que son simples, que son una sola palabra, una sola letra inclusive. Puede haber una preposición contracta, al o del, o puede ser una locución preposicional, como a base de, en lugar de, en el ejercicio me está pidiendo cuál es la que debo, en este caso, subrayar. Por su retraso perdió el vuelo hacia Lima. ¿Cuál es la preposición? Te ayudo acá. La preposición es una locución preposicional conformada por tres palabras. ¿Cuál me subrayas? Hable, muchachos. Claro que es por su retraso. Por su retraso. Todo es una locución. Luego dice, perdió el vuelo hacia Lima. Acá cuando dice, perdió el vuelo hacia Lima, hay otra preposición. ¿Cuál es? Hacia. Hacia, muy bien. Ahí está mi alumnita, ¿ve? Entonces hay dos. Por su retraso, una, y hacia es otra. Dos preposiciones. La primera, ¿qué cosa me está indicando? Si entendemos la oración, dice, perdió su vuelo a Lima, ¿por qué? ¿Por qué? Por su retraso. Y por su retraso, ¿qué cosa es? Causa, acá anota causa, causa. Es por su retraso. Y cuando dice hacia Lima, ¿hacia qué es? Igual, ¿a dónde se iba? A Lima. Entonces será
dirección, dirección. Aquí hay dos. Por su retraso, causa. Hacia, dirección. Ya ve, qué bonito, ¿ve? Muy bien. Pasamos a la 3, a la C, perdón. El hombre vive sin opulencias, pero es feliz. El hombre vive sin opulencias, pero es feliz. ¿Cuál, cuál, cuál cuál es el adverbio? Perdón, ¿cuál es la preposición? El hombre vive sin opulencias, pero es feliz. ¿Cuál? Sin. Hay un solo adverbio. Perdón, usa la Sin. sola preposición. El hombre vive sin opulencias, pero es feliz. ¿Cuál? ¿Sería sin? Sin es, claro. Sin es, por supuesto. Claro que sí. Ahí está, muchachos. Ve acá también, creo. Acá está sin, ya ve. Es una preposición simple. Aquí en este cuadro también está sin. Sin, aquí está, ¿ve? Entonces, ¿qué te está indicando sin? Se está indicando que no tiene. Que no tiene. El hombre vive sin opulencias, pero es feliz. Entonces, ese sin que me está indicando, acá puedes ponerle carencia. Sin que no tiene carencia. Carencia. Ya, a la D, pasamos a la D. Ellos no se vieron más tras la discusión. ¿Cuál es la preposición? La preposición. Dice, Tras. ellos no se vieron Tras. más tras, claro que sí. Comprobemos. A ver, por acá conté, dije dos, solamente dos. ¿Cuáles? Ahí está, tras, tras. ¿Ya ve? Perdón, uno solo, ¿ah? Uno solo, tras. Uno solo, claro. Y por acá también tras, uno solito, ¿eh? Entonces, cuando nos dice tras, ¿pero qué significa? Ellos no se vieron tras, subraya, eso está indicando anterioridad, posterioridad. Anoten, posterioridad. O sea, quiere decir después de que discutieron, no se vieron, es de posterioridad. Ya, para simplificar. ¿Qué más? En la última dice, rentaba, quiere decir alquilaba, un cuarto por la universidad. ¿Cuál es la preposición? Rentaba un cuarto por la universidad. Por. ¿Cuál? ¿Cuál? Por. Muy bien, excelente, mi alumnita, ¿ve? Comprobemos. Donde hay para, por, ahí está, para, por, pro, ahí está, ¿ve? Por. Ahora, ¿qué nos está indicando? Rentaba un cuarto por la universidad. Claro que está. ¿Por dónde rentaba? Cerca donde, por la universidad. Ese por te está indicando lugar, lugar. Anoten, lugar. Ya, aclarado. Respóndanme la 2, por favor. ¿Qué dice? En el enunciado, los monocitos son un tipo de glóbulos blancos que luchan contra determinadas infecciones y ayudan a otros leucocitos a eliminar tejidos muertos o dañados. Es un texto muy bonito para los que estudian medicina o los que van a estudiar medicina. Ya, ¿qué más? Destruir células cancerosas, regular la inmunidad contra sustancias extrañas. Al ojo nomás estás viendo cuántos. Acá te pregunta la cantidad de preposiciones. Ese cuadrito te va a ayudar mucho, ¿eh? Ya, mejor empezamos línea por línea. ¿Ah? Los monocitos
son un tipo de glóbulos blancos. Ya, hasta acá nomás. ¿Cuál es D. la D? Correcto, excelente. Ya, uno acá de glóbulos blancos que luchan contra determinadas infecciones. No hay nada hasta acá. Y ayudan a otros leucocitos a eliminar, a ver hasta acá, Profe, sería contra A y nuevamente A. excelente, claro, contra acá, ahí vamos dos, van contando. Infecciones y ayudan a, por supuesto, leucocitos otra vez a, muy bien, excelente. Eliminar tejidos muertos o dañados, o no me vayas a confundir, no hay ningún o como preposición. Ya. Luego dice, destruir células cancerosas y regular la inmunidad contra sustancias extrañas. ¿Cuál hasta ahí? Contra. Contra. ¿Y cuántos son? 5. Cinco. Excelente, excelente, mis alumnitos. Ya ve, cuando le ponen un poquito de empeño, es muy bonito, ¿eh? Y eso les va a ayudar mucho. Bueno, mejor seguimos. Ya aclarado el ejercicio 2. Pasamos. Pasamos a la otra que es la conjunción. Les he dicho que hay tres palabras invariables, muy especiales por cierto, que es el adverbio, ya hemos visto, la preposición, acabamos de ver, y ahora pasamos a la conjunción. Y si te preguntan qué es la conjunción, al toque nomás, como dicen ustedes los muchachos, al toque nomás, contestas que es una palabra invariable. Acá dice, morfológicamente es palabra invariable. Tres invariables, adverbio, preposición y ahora la conjunción. ¿Por qué es variable invariable? Porque no varía. ¿Y por qué no varía? Porque no tiene accidentes gramaticales, ni de género, ni de modo, tiempo, no tiene nada y permanece invariable. ¿Qué más? ¿Para qué sirve? Igual que la preposición, la conjunción sirve como nexo, como enlace, como conector. No olvides eso, preposición y conjunción son nexos, enlaces, conectores. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Si has observado, mejor retrocedemos acá. A ver, ahí está. La preposición es un nexo, es un enlace, es un conector, igual que la conjunción. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la preposición es un nexo, un enlace, un conector subordinante, por subordinación. Eso no olvides. ¿Qué quiere decir esto? Enlace por nexo, subordinación, quiere decir que va a enlazar palabras de diferente función gramatical. Como era mi ejemplo, te dije, por ejemplo, voy, o en todo caso, como dije, vengo de Lima. Anoten mi ejemplo. Vengo de Lima. De es la preposición, ¿verdad? Que está al centro. Está uniendo a vengo, que es un verbo, y a Lima, que es un sustantivo. O sea, cuando une a dos palabras de diferente función, en este caso verbo con sustantivo, se llama enlace por subordinación. ¿Está claro? En cambio, la conjunción es un enlace nexo por coordinación y puede ser a su vez también por subordinación. ¿Qué es coordinación? Cuando une dos palabras de igual función. Por ejemplo, si digo profesores y alumnos desarrollan la clase. Profesores y alumnos. ¿Cuál es la conjunción? Y está uniendo a profesores sustantivo y está uniendo a otro sustantivo alumnos. Eso se llama enlace por coordinación. Esa es su principal función.
pero también puede darse por subordinación. O sea que es un poquito más compleja la conjunción, ¿ves? En cambio, la preposición solamente es por subordinación. En cambio, la conjunción puede ser por subordinación y puede ser también por coordinación, principalmente uniendo dos palabras de igual función. Y semánticamente, la conjunción puede expresar ideas de adición, explicación, disyunción, causa, condición, finalidad, consecuencia, etcétera. ¿Qué es adición? Secuencia, ¿no? Cuando dice profesores y alumnos, está adicionando, está aumentando a profesores y también alumnos. Una explicación cuando digo, por ejemplo, es decir, esto es de disyunción, es disyuntivo, ¿no? Cuando dice, mm, por ejemplo, ¿trabajas o estudias? Esa O, por ejemplo. De causa puede ser razón por la cual se expresa algo, ¿no? De condición, etcétera, etcétera. Vamos a ver una por una. En su estructura y su clasificación, eh, también muy similar a la anterior, a la preposición, ¿no? Decimos de que las preposiciones, perdón, las conjunciones pueden ser simples, como este caso, y, ni, o, ahí está, pero, que, si, aunque, etcétera. Muy similar, repito, a la preposición, pero las conjunciones son mucho más cuantiosas en cantidad, no solamente como las preposiciones que son 24 preposiciones, les dije. En cambio, estas son mucho más, porque tienen una clasificación, como vamos a ver más adelante. Entonces, conjunciones simples y locuciones conjuntivas, al igual que las locuciones preposicionales, que está conformado por dos o más palabras. Cuando digo sin embargo, es decir, no obstante, para que, por lo tanto, acá tres palabras de por lo tanto. Estas se llaman locuciones conjuntivas. Tiene el valor de una conjunción simple. ¿Está claro? Una conjunción simple. Estas locuciones conjuntivas pueden ser sustituidas, reemplazadas por una conjunción simple. Claro que sí se puede dar. Aquí está la clasificación. Observen. Un ratito, por favor. Acá tengo un gatito muy entrometido. Vamos a llevar a su casita.
Bueno, seguimos. Vamos a hacer esta clasificación. ¿Qué pasa? Las conjunciones se pueden clasificar en dos grandes grupos. ¿Cuáles? Conjunciones coordinantes, ¿ah? Conjunciones coordinantes, y las otras son conjunciones coordinantes una y las otras son conjunciones subordinantes. Están escuchando, mis queridos alumnos, dos grandes grupos de conjunciones. Unas son coordinantes y las otras son subordinantes. Empecemos con la primera, que son conjunciones coordinantes. Son conjunciones que generalmente se utilizan en oraciones simples. ¿Y cuándo son oraciones simples? Cuando tienen un solo verbo. Y en cambio las conjunciones coordinantes, perdón, subordinantes, son las que se utilizan en oraciones compuestas. ¿Cuándo es una oración compuesta? Cuando tiene dos o más verbos. Estas conjunciones coordinantes, repito, en oraciones simples, pueden ser a su vez copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas o hilativas. Yo les pido más bien esto, por favor, también mentalicen. Son aquellas palabritas que si tú sabes esto, cómo funciona o cómo la vas a utilizar en oraciones compuestas, no va a haber ningún problema. Las copulativas indican adición, que se aumenta. Por ejemplo, esas conjunciones son y, ni, que. Nada más 4 conjunciones copulativas. Aquí está el nombre de una chica, ¿ve? Jenny, que. Para recordarse, pues, mis queridos alumnos. Cuando dice, el bebé llora, que llora. Ahí está esta que, ¿ve? Esta está indicando una conclusión coordinante. O la otra que les dije, los profesores explican y los alumnos atienden, por ejemplo, ¿no? Puede ser una copulativa. ¿Cuándo es una disyuntiva? Cuando empleo o en su defecto y, que va a decir o bien es una o bien es otra. Tienes capacidad para coordinar o dialogar. Puede ser o bien coordinar o bien dialogar. Tiene que ser una. Y esa o está indicando eso, ¿ve? Por eso es conjunción disyuntiva. Pueden ser adversativas. ¿Cuáles son las adversativas por excelencia? Pero, más, sino, por ejemplo. Aquí quiero que esto comprendan, por favor, este más ortográficamente no tiene tilde, ¿recuerda? Si tiene tilde, esto es adverbio de cantidad, pero cuando está sin tilde es conjunción adversativa equivalente a pero. Bailaste mucho, mas no conmigo. Ahí está, por ejemplo, en esta oración. Bailaste mucho, mas no conmigo. Este más es equivalente a pero. ¿Cómo diría entonces? Bailaste mucho, pero no conmigo. Ahí sabe. Ese tipo de conjunciones se llaman adversativas. Son conjunciones coordinantes. La disyuntiva puede ser distributiva, bien, bien, hora, hora, ya, ya, etc. En oraciones, como por ejemplo, bien toca la guitarra, bien toca el cajón. Ahí está, ¿ve? Entonces se llama distributiva. Puede ser ya toca la guitarra, ya toca el cajón, etc. Las explicativas, su nombre dice explica. Cuando utilizo es decir, esto es este famoso o sea, ¿no? A los muchachos dice o sea, cuando explican algo. Es imprescindible, puede decir, no tiene término de plazo. Es imprescindible, esto es, no tiene término de plazo. Es imprescindible, o sea, no tiene término de plazo. Cualquiera de ellas se puede emplear. Y esa es una conjunción coordinante explicativa. Y finalmente la hilativa, la que indica secuencia coordinada, en este caso, cuando utilizo con que, luego, por tanto, ¿no? Por ejemplo, es una persona solidaria, así que, ahí está, ¿eh? Así que la vida la premiará, por ejemplo, ¿eh?
¿De acuerdo, muchachos? 6 conjunciones coordinantes. Copulativas, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa y dativa. Dije generalmente, no siempre, se utilizan oraciones simples que tienen un solo verbo. En cambio, pasamos a las subordinadas. Estas se utilizan en oraciones compuestas. Y estas son muchas más. ¿Cuáles? Puede haber una condicional, causal, concesiva, completiva, comparativa, consecutiva, ¿no? Por ejemplo, todas empiezan con C, mira, condicional, causal, concesiva, completiva, comparativa, consecutiva. Eso también es una estrategia para poder recordar. Todas las conjunciones subordinantes empiezan con C, excepto la de finalidad y la de modo. ¿Cuáles son de finalidad? Cuando digo para que, a fin de, que, etc. Y de modo cuando digo como, como si, tal como, etc. Las conjunciones condicionales ponen una condición. ¿Cuáles son las principales? Si, en caso de que, etc. Causa, razón, fundamento por la cual se presenta, ¿no? Porque es una conjunción subordinante causal muy importante, por ejemplo, ¿no? Ya que, puesto que, etc. Y una concesiva pues, presenta ciertas dificultades, aunque, por ejemplo, si digo, estoy dictando la clase, aunque estoy enfermo, ahí está, mira, ¿ve? A ver, muchachos, ¿me están escuchando? Dicto mi clase, aunque estoy enfermo. ¿Qué resulta? Estoy utilizando una conjunción subordinante. Puede ser otra, si bien, por más que, etc. De finalidad, para que, a fin de que, etc. etc. Las completivas, que y si, estas son las dos únicas fundamentales, ¿no? Que se utiliza, vuelvo a repetir, en oraciones compuestas, generalmente las subordinantes, conjunciones subordinantes. La comparativa, tan como esa decía más que, menos que, igual que, esas comparativas. Y las consecutivas solamente el que, consecutiva que. Y la de modalidad cuando dice como si, tal como, etc. Los ejemplos están acá, ¿ven? Si es una condicional, dice, es más de que apruebes el examen. En caso de que apruebes el examen, está, en caso de, está poniendo una condición. Si bien regocija, ya que sustenta, esto es causal. Se siente regocijada, ya que sustentó la tesis. Ahí está, por ejemplo. Otro, concesiva, por más que. Ahí está. Salió temprano, no abordó el tren. Cuando dice una conclusión de finalidad, ¿no? Cuando dice, comentó sobre su experiencia, ¿para qué? Ahí está la finalidad. De completiva, Laura dijo que se siente muy contenta. Eso lo está completando, ¿ves? Y está encabezado con qué, que acá dije. En la otra, una comparativa, este alumno es más empático que parece, ahí está, ¿ves? El qué. Y cuando es una consecutiva, Gaby estudia tanto que ingresó a San Marcos, ahí está, ¿ves? Y finalmente, cuando es de modo, desarrolló la práctica como se lo indicaron. ¿Está claro, muchachos? A ver, aquí, ahí está. El último ejercicio, a ver. Clasifique semánticamente las conjunciones que aparecen en los enunciados. Esto está bonito. Previamente tienes que identificar. En la A dice, si llegas más temprano, encontrarás una mejor ubicación. ¿Cuál es la conjunción? Recuerda que no solamente puede ser una simple, sino también una locución conjuntiva. Perdón. Y si es una locución conjuntiva, puede ser coordinante o puede ser subordinante. A ver, ¿qué me dicen muchachos? A ver.
Si llegas más temprano, encontrarás una ubicación. Aquí, en la conjunción es una conjunción, locución conjuntiva. Y subrayen, es si llegas más temprano. Está encabezado con sí. Si llegas más temprano, este sí nada más te dice que esta es una conjunción condicional. Anotar aquí. Condicional. ¿De acuerdo? Ya. Ha subrayado sí. En la B, como asistimos a clases de nivelación, ahora sabemos más. Como asistimos a las clases de nivelación, ahora sabemos más. ¿Cuál es la conjunción? ¿Por qué ahora saben más? ¿Cómo asistimos a clases de nivelación? Subrayen el cómo. ¿Cómo? Es una conjunción de causa. Acabo de cómo. Conjunción de causa. En la C, Lucila es tan desordenada, que pierde hasta sus anteojos. Observa qué tal Lucila, mira, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué pierde sus anteojos Lucila? Porque están desordenada. Este tan, este tan, está indicando, o es una conjunción tan desordenada que, todo esto es, por favor, subrayen, ¿eh? Tan desordenada que, esta es una consecutiva. La consecuencia es que pierdas sus anteojos, ¿eh? Ya, consecutiva. En la D, el caldo de verdura tenía poca sal, pero estaba delicioso. ¿Cuál es la conjunción? Ayúdenme, por favor, muchachos. ¿Cuál es la conjunción? El caldo de verdura tenía poca sal, pero estaba delicioso. ¿Cuál es la conjunción? A ver, Alblita, que siempre participa para terminar, a ver. El caldo de verdura tenía poca sal, pero estaba delicioso. ¿Cuál es la conjunción? No podemos terminar así, ¿eh? Es una conjunción coordinante o subordinante, es una conjunción coordinante. ¿Y dónde está? ¿Es copulativa, disyuntiva o es adversativa? Aquí está pero, ¿ve? Pero tenía poca sal. Entonces anoten, es conjunción coordinante adversativa. Conjunción pero, conjunción coordinante adversativa. Y finalmente, no hubo críticas, sino opiniones contrarias sobre el juicio. ¿Cuál es la conjunción? Si no. Y si no, es equivalente también a, a, a pero. Entonces, ¿qué viene a ser? Es oposición. Oposición. ¿Qué indica esa oposición? Acá también es oposición. En la pregunta 2 dice, indique el tipo de conjunción en el enunciado. Me parece que este jueves habrá un torneo de ajedrez. ¿No? ¿Cuál es la conjunción? Me parece que este jueves habrá ¿Qué? un torneo de ajedrez. Claro, indudable. Mira, y esta es una conjunción. ¿Qué clase de conjunción? Conjunción, mira, ¿qué? Finalidad, este que está en todas partes, ¿ah? Pero tienes que diferenciar precisamente por el contexto. Cuando dice acá, me parece que, si te quedas ahí nomás, ¿esta cómo va a funcionar? Va a complementar. Por tanto, esta es una completiva. Completiva. Ya que está resaltadita, completiva. ¿Ve? Y es oración compuesta. Te dije que generalmente las conjunciones subordinantes se dan en oraciones compuestas. Y es una completiva, de tal manera que esta completiva, que, o puede ser sí, ¿no? Cualquiera de las dos, en una oración compuesta la va a completar. ¿Por qué es oración compuesta? Porque cuando dice, me parece que es un verbo.
Este jueves habrá otro verbo, ya ve, es oración compuesta. Y cuando dice que este jueves es completiva. ¿La qué? ¿Está claro, muchachos? Repasen esta partecita, por favor. Es bastante, un poquito de cuidado, por decir, pero cuando le toma un poquito de empeño, esto es muy bonito, por cierto. Bien, vamos a dar por terminada nuestras clases. Espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes, para sus repasos. Muchas gracias por vuestra atención. Quiero que me digan, ¿está claro, muchachos? ¿Van a estudiar? Díganme sí o no. Hablen. Sí, profe. Sí, profesor. Gracias, muy bien, mis queridos alumnos. Mira que estamos haciendo todo el esfuerzo. No puedo defraudarles. Me ha afectado un poco la salud, pero ahí estamos. Muchas gracias por vuestra atención. Será hasta la próxima semana, hasta la próxima clase, pero estudien, por favor. Me despido. Voy a dejar Gracias, aquí. profesor. Gracias, Bye, profe, gracias. cuídese. Gracias, mis alumnitos.